Pero créanme, el narcisista es indefenso comparado al siguiente tipo que voy a describir. El peor narcisista, el más escandaloso, el que más lastima, el más peligroso de todos, en mi punto de vista. También es antisocial, psicopático y un sádico. Y bueno, aquí la estrella que brilla es la señorita Gloria Trevi y la estrella oculta soy yo. Y cuando quiera, así destruyo a Gloria Trevi. Y yo, wow. O sea, se me hizo de que, ¿qué onda? O sea, como de que ¿por qué me dice así, destruyo a Gloria Trevi y todo el rollo? Bueno, pues está bien, pues cada quien, ¿no? Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Álvarez y aquí vengo con otro video. Ahora este video va a ser el comienzo de varios videos en los que voy a estarles explicando por medio del profesor Zambagni cómo es que el narcisista psicópata sádico se hace, desde cuándo comienza y poco a poco les voy a ir explicando los términos que pudieran parecer un poquito difíciles. Ya en otros videos ya les he explicado un poquito más acerca de estos términos, pero en caso de que es la primera vez que entras a mi canal, pues aquí voy a explicar poquito. Por ejemplo, en el siguiente video que van a ver, que es la continuación, van a escuchar la palabra antisocial, que es un psicópata antisocial. También es lo mismo, psicópata, es un narcisista psicópata, narcisista antisocial. Es exactamente lo mismo. Antisocial es todo lo que va en contra de la sociedad, que haces en contra de la sociedad, como lo que hizo Sergio Andrade, capturar a estas niñas, abusar de ellas, etcétera, etcétera. También dice que es un sádico, eso es una persona que se deleita en la violencia, en ejercer violencia en las personas. También habla del refuerzo intermitente. Ya he explicado más ampliamente qué es el refuerzo intermitente. Voy a poner los links en la descripción sobre el grooming si quieren entender un poco más, que es una técnica que utiliza el narcisista para hacer, como quien dice, robots a las personas, para que le obedezcan en todo. Entonces el grooming tiene seis objetivos, y ya los expliqué, y ahí voy a poner en la descripción los links por si quieren irlos a ver. También, en cuanto al refuerzo intermitente, es un dar y quitar. O sea, no es un constante dar, sino das y quitas a la persona, y es una forma de hacerla adicta a ti. Esto ya sucede cuando la persona ya cree completamente en ti, ya está totalmente enamorada. Entonces, cuando ya la persona, el abusador, sabe que ya estás en sus manos, entonces empieza a hacerte el refuerzo intermitente. Ahora te quita su amor, te lo da y así. Y es una manera de manipulación. También la mortificación narcisista es un tema amplio. Después voy a poner un video de definiciones de palabras que Sam usa. Y es, por ejemplo, cuando el narcisista se da cuenta que no es lo que él cree. O sea, se derrumba hasta su falso yo, toda esa imagen que da, que él mismo ve. Es como verse en un espejo y no ver a nadie, o ver un monstruo o algo horrible, pero no nada más él, también otras personas. Y eso pues muchas veces llega por la humillación, ¿sí? Entonces estas palabras las van a escuchar y es a lo que se refiere. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del video. Este tipo de narcisista es el triste y corrupto resultado del refuerzo intermitente en la temprana niñez, que resultó en un quebrantamiento y una mortificación narcisista nunca resuelta. Déjenme intentar explicarles. Todos los narcisistas comienzan en la niñez. Quizá les venga como shock, pero así es. Algunas de estas personas, de estos niños, son idolatrados primero. Se les pone en un pedestal. Son mimados, consentidos, admirados, exhibidos y no cometen errores. Son la perfección magnificada. Estos niños son expuestos a una adoración parental incondicional, no al amor, sino a una adoración de parte de sus padres incondicional, pero aunado con amor condicional. En otras palabras, mientras el niño haga las cosas, la adoración es incondicional e ilimitada. No tiene límites.
De hecho, el padre se fusiona con el niño, se une con el niño, lo que hace muy difícil al niño separarse e individualizarse y tener límites, pero el amor es condicionado. Y luego, abruptamente, estos niños son rechazados, empujados del pedestal, evitados, descartados, burlados horriblemente, abusados de todas las maneras, sádicamente criticados, odiados ostentosamente. Así que esta transición increíblemente repentina de héroe a cero, de ser un dios a ser la criatura más insignificante y malévola de todos los seres vivos sobre la tierra. Recuerden, esta transición le sucede a un niño que tiene 4 años de edad, 9 años de edad, 6 años de edad. Este tipo de transición es incluso difícil para un adulto. Tenemos estudios de directores ejecutivos, acaudalados hombres de negocios y personas famosas que fueron a la cárcel. Un ejemplo, Harvey Weinstein. Estaban al tope del mundo, en la punta de su industria, controlaban el universo, eran dueños del universo, eran los amos del universo y luego, ustedes saben, caen en la cárcel entre la población en general. Estudiamos su psicología y pasan por una crisis increíble. Es una mortificación existencial. Esto es cuando le pasa a un adulto. El adulto tiene límites, tiene experiencia, es más fuerte, es mucho más resiliente. Imagínense cuando le pasa a un niño de 4 años. Es absolutamente demoledor y pulverizante. Esto crea un cambio abrupto en el péndulo y crea un narcisista sádico antisocial. Es una subespecie, subgrupo, subvariante, con mucho la más peligrosa, porque en ellos se unen todas las malas características del narcisista, incluyendo la incapacidad de comprobar la realidad. En otras palabras, los elementos psicóticos del narcisismo, los elementos delirantes, en combinación con rasgos y comportamientos antisociales, incluyendo el desafío, la falta de control de impulsos, la imprudencia, la insensibilidad, falta de empatía, extrema falta de empatía junto con la penetración psicológica y con los impulsos incontrolados del sádico a lastimar a las personas para disfrutar del dolor infligido en las personas. Así que cuando pones a los 3 juntos, puedes imaginar lo que saldrá. Como explicó Sam Bagnall, dice que este tipo de niños fueron adorados, mas no amados. Mientras el niño hiciera lo que se le pedía, iba a ser adorado incondicionalmente, pero pues si no, se le tira del pedestal. No sé mucho acerca de la historia de Sergio Andrade, que es la que estamos hablando, ¿verdad? Pero de seguro pasó por un trauma súper fuerte con sus padres, pero sí tuvo que haber habido un momento a lo mejor en que él se sintió el Dios, el adorado por sus padres, el mejor, y luego sintió ese golpe abrupto de cambio en el que ya no fue así. Y que es lo que intentan recuperar este tipo de narcisistas, psicópatas, con ya sus relaciones futuras. Aquí explica que este niño se fusiona con la mamá. O sea, en pocas palabras es que la mamá no lo deja separarse ni individualizarse, no lo deja ser su propia persona. Y por eso no puede poner Sergio límites, sino que él es como una extensión de la mamá, en la que él hace lo que la mamá quiere, si la mamá siente que se pone triste, él se siente responsable. O sea, él no se puede individualizar y separar completamente, tomar decisiones por sí mismo, o si ya la mamá se siente que se le está traicionando, él ya no puede hacer lo que tiene que hacer. O sea, ya es como una extensión de su mamá, se refiere a que él va a hacer todo lo que la mamá quiera y diga, y él no va a tener sus propias límites, ¿sí? Entonces, él pues no se puede separar de la mamá, no hubo esa individualización. También habla de una transición, ¿verdad? Que ya expliqué, que el estar en un pedestal a estar pues en el suelo, como quien dice, y ya explicó Sam Bagnall que ese es un trauma súper mayor, súper horrible, porque le sucede a un niño. Él dice un niño de 4, de 9 o de
6 años, pero pues es un rango, ¿no? Puede ser 4 a 10 años. En el caso de Sergio Andrade parece ser que le sucedió cosas muy fuertes a los 7 años, como más adelante vamos a ver en el pasado nos vuelve a pasar, aquí con Javier Vega, él explica un poquito de la historia de Sergio Andrade. También dice que estos niños no pueden comprobar la realidad, viven en una fantasía constante. Ustedes van a ver en la entrevista, bueno, en la plática más bien que da Javier, cómo Sergio se aislaba, él vivía su propia realidad y eso hizo que no pudiera desarrollar el ver la realidad tal cual es, sino viven en una fantasía constante, que es lo que Sam explica como los elementos psicóticos, que no está en la realidad. También dice que estos niños sufren de penetración psicológica. Es muy importante aclarar que pues el narcisista psicópata comienza en la niñez, no es que sea así en la niñez, sino que se va desarrollando poco a poco hasta dar como resultado este pues fenómeno. Sí, vamos a ver ahora a Javier Vega, cómo nos habla un poquito de la historia de Sergio Andrade y así podemos más o menos entender qué cosas pasó él de niño, aunque no sabemos bien toda la historia tal cual fue, pero por lo que dice Javier Vega se puede ver que Sergio Andrade sufrió bastante cuando era niño, que vivió aislado, con bullying, y pues lógicamente todo esto lo orilló a formar ese tipo de trastorno de la personalidad. Y con Sergio Andrade sucede algo muy fuerte. Él confiesa que tuvo acercamientos sexuales con una prima cuando ella tenía 13 años y él tenía 7. Esto se me hace muy fuerte. Este abuso que sufre Sergio Andrade, y nuevamente, como bien dijo Aquiles, no lo justificamos. Estamos viendo un por qué y de dónde nace esta situación. Me doy cuenta de que su papá, llamado Eduardo Andrade Aedo, es un militar que está casado con Justina Sánchez Márquez, que es una señora ama de casa y que tienen 2 hijos, que en la mayoría de la gente de provincia, por lo regular, tiene mucho más de 2, 3, 4, 5, hasta 6 hijos. Y Sí. entonces se hacía raro que en Coatzacoalcos, Veracruz, la señora Justina tuviera problemas para embarazarse. En ese sentido, tiene a su primer hijo, que se llama Eduardo, que le ponen Eduardo. como el primogénito, Ujú. y él nace el 29 de julio del 48. O sea, se Órale, llevan 7 años, 7 8 años de años. diferencia entre Eduardo y Sergio Andrade. Y en la parte militar del papá, más lo que él comenta que fue demasiado alcohólico y que tenía una relación muy difícil, hizo que él se convirtiera en un niño un poquito alejado de la realidad. Hizo que él se convirtiera en un niño un poquito alejado de la realidad. Un poquito alejado de la realidad. Su única situación era escribir, porque desde siempre escribió, sentía la música, o sea, siempre escribió, y también sufrió de mucho acoso o de, como le llaman el día de hoy, bullying, porque era gordito. Pues, pero fíjate, checando un poquito, el hermano es 7 años mayor que él aproximadamente. Y la prima sería también aproximadamente 6, 7 años. Sí, más o menos de la edad, me imagino yo que Eduardo y la prima eran de la misma edad, Exacto. ajá, y empezaron estos jugueteos y él posiblemente lo sintió como un abuso. Él se crió solo porque su mamá también era una mujer que no era demasiado cariñosa. O sea, él siempre en algún momento dijo que siempre quiso que su mamá lo abrazara o lo besara como veía a otros niños en la escuela y no pasaba eso, porque su mamá era así como lejana. Eres el hijo, te voy a procurar en la comida, a que te formes, pero no necesariamente tengo que estar besuqueando y te tengo que estar abrazando. Entonces él fue creciendo en este aspecto. Y luego vemos el problema de obesidad, o era un niño gordito comparado en esa época, que yo lo veo y lo veo cachetón, no lo veo gordo. Sí. Y para mucha gente o para muchos niños que les gusta atacar a otros niños, el gordo, ahí viene el gordo, ahí viene el gordo. Y su refugio de él era estudiar, estudiar, tanto que tuvo de los mejores promedios, vino a Ciudad de México y le entregó un premio
Díaz Ordaz, de tan buen estudiante que entonces dice, bueno, pues si voy a seguir en este camino, que sea el de la inteligencia y no que sea el de estar, ¿no? Como tratando de encajar. Un papá ausente, alcohólico, una mamá que estaba ahí encima de él, que también hay ocasiones en que juzgamos a la señora como, y ella sabía y era la peor porque era la peor cómplice. Nosotros no sabemos qué vivió la señora tampoco al principio de su relación con su marido y tampoco sabemos qué fue lo que sucedió durante los años siguientes. No lo estamos justificando. El Ujú. señor es un depredador, pero estamos hablando de algo que tuvo que ver, que detonó en lo que se convirtió después. Exacto. Primero, el desapego de los padres y del hermano. Luego, el problema de peso. Luego, los tocamientos indebidos con una prima de 13 años. Ella 13 y él 7. Luego Ok. no podía interactuar con todos los demás niños y niñas precisamente por este bullying al llamarlo gordo. Era el Ujú. gordo del salón, el gordo del salón, y entonces él se dedicó a estudiar y a ser una persona o un niño que no se comunicaba con los demás compañeritos. Y se dio cuenta de que tenía el talento para hacer música. Se dio cuenta la mamá y Mm. decidieron mandarlo a estudiar piano. Y después ellos vienen a vivir a Ciudad de México y ahí él llega a los 11 años, aquí a Ciudad de México, estamos hablando de 1966. Entonces, él, en esta historia estricta de un padre militar y con una madre no tan cariñosa, lo único que le quedaba es irse por el camino del estudio. ¿Cómo ha sido tu educación musical, Sergio? Y Sergio responde, empecé a estudiar piano y solfeo desde muy chiquito. Yo quería empezar desde los 5 años allá en Coatzacoalcos, pero no me admitieron hasta que cumplí 7 y medio. O sea, exactamente en el momento en que él tuvo los acercamientos inapropiados Ujú. con la prima. A los Exacto. 10 años me vine a México y un año después entré al Conservatorio Nacional de Música, en donde duré 10 años y me recibí cuando tenía 21. Estudioso no le permitía tener como acercamientos con las demás personas. Y él comenta aquí, dice, luego empecé a padecer los clásicos viacrucis de los principiantes y empecé tocando en café de mala muerte. Fíjate, él tocaba en cafés de mala muerte. Y esto también quiero que quede muy claro porque cuando capta a Gloria Trevi, a Lorena Herrera y a Aranza en su primera época, él decide que para foguearse Las tienen que lleva. ir a lugares de mala muerte para saber cómo actuar frente a un público difícil, algo que él vivió en ese 76. Dice, yo era un niño con grandes pulsiones sexuales, jugueteaba sexualmente con una prima de 13 años y yo tenía apenas 7 cumplidos y a la vez era muy solitario. Eh, Bajo la mirada de mi mamá, doña Justina, que me daba órdenes como si fuera un general. O sea, la mamá siempre fue muy, muy dura. Dice, entre los 18 y 19 años, en plena efervescencia de la música disco, el ruido, las discotecas, Sergio intentó acoplarse al ambiente de su época de juventud. No bebía alcohol, no le gustaba bailar y siempre permanecía distante, callado, observando, analizando y queriendo escapar de las reuniones a las cuales era invitado. Y luego él comenta, es que me encontraba grotescas muchas actitudes que la gente consideraba normales. O sea, él de por sí ya tenía grillos en la cabeza. ¿Cómo ves hasta ahí, mi querido Aquiles? Fíjate que muy interesante, sobre todo eso último. ¿Qué será para él? ¿Qué sería lo que no le gustaba que la gente parecía normal? Eso último me llamó la atención porque se ve que era muy retraído, me queda muy claro. Y se ve y lo refleja en muchas canciones. De hecho, en muchas canciones, hasta como lo dijo esta María Raquenel, es como su actitud de perrito abandonado, ¿no? O sea, nadie me quiere, soy una basura y quiéranme y yo necesito que me quieran, porque necesito a alguien bueno. Sus canciones hablan así mucho de eso, entonces, algunas, no todas. Bueno, en el próximo video les voy a compartir la segunda parte
que Sam nos explica acerca sobre este tema. Aquí en lo que comentó Javier Vega sobre Sergio Andrade, pues podemos ver que él tuvo abuso sexual y abandono emocional. ¿Qué es abandono emocional? Pues cuando hay una madre ausente emocionalmente, aunque esté físicamente, pues no nutre. Si al contrario, Sergio Andrade decía que su mamá lo mandaba como un general y luego su papá militar, pues nomás imagínense, y luego el papá alcohólico. Entonces todo esto hizo que Sergio ¿cómo se llama? Se alejara de la realidad, o sea, que no conociera un mundo real, sino él empezó a vivir en su mundo de fantasía y él se enfocó en la música, se enfocó en componer, se enfocaba en, pues sí, así, en su cuarto se aislaba, se le hacía difícil interactuar. ¿Por qué? Porque no lo aprendió. No, sus padres no le dieron esa oportunidad. Acuérdense que el niño, ¿cómo aprende la realidad? Pues de los padres, ¿sí? Pero si los padres no están presentes, pues el niño no aprende qué es la realidad y pues este tipo de personas viven en fantasía, en su fantasía. Y Sam Bagnall lo compara a un jardín de Edén, que es lo que vamos a ver más en el otro video. Entonces, pues, de que sufrió mucho un trauma muy fuerte, sí lo sufrió. ¿Por qué? Porque pues vemos las consecuencias. Sergio Andrade se convirtió en un narcisista psicópata sádico, el peor, como dice Sam Bagnall, una subespecie, personas peligrosas que a pesar de que vivieron una infancia muy difícil, pues no es justificación del abuso que ellos cometen, ¿sí? Entonces vamos a seguir aprendiendo acerca de cómo se forma el psicópata narcisista sádico en palabras del profesor Sam Bagnall. Espero les guste el video y cualquier sugerencia estoy pues lista para escuchar. Que tengan lindo día.